contestando y demás, porque, hijo, le preguntan un montón en este programa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Norma Pimentel y les saludo en este viernes después de una semana de transmisiones, una semana más de transmisiones. Gracias a ustedes, gracias por el acompañamiento, por sus comentarios, por las historias que nos comparten de este su espacio Ponte las Gafas Violeta. Esta noche me encuentro muy contenta, como siempre, de darle la bienvenida a mi querida amiga Edurne Ochoa, presidenta de 33 Mujeres, y también a un gran amigo, Daniel Valdés, quien es el presidente del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Como ustedes mismos lo han estado comentando durante estos días en las transmisiones, es fundamental que durante estas épocas, durante estos momentos en los que necesitamos estar más unidas y unidos, también las autoridades se pongan en este mismo canal con los principios de transparencia, de rendición de cuentas, de ser sumamente claros hacia dónde van a estar repartiéndose los recursos que se están pues anunciando que se van a destinar. Entonces, justo en esta semana, cuando estábamos platicando a principios de la semana en una de nuestras transmisiones, Daniel nos hizo favor de estarnos escuchando y entonces él pues me hizo favor también de compartirme un posicionamiento que emiten desde el Consejo de Participación Ciudadana y bueno, ¿quién mejor que él justo como presidente de este sistema y de este esfuerzo que desde la ciudadanía pues se articula para exigirle a las autoridades pues que cumplan con estos principios? ¿Quién mejor que él para estar aquí compartiéndonos y diciéndonos de qué se trata, para dónde va y cuáles son las acciones que desde este sistema, pues desde este espacio ciudadano se pueden estar promoviendo? Entonces, muchísimas gracias por estar esta noche aquí, gracias por quienes ya se están conectando, gracias por las personas que ya están compartiendo este espacio que, insistimos, no podría ser sin el gran apoyo de ustedes como esta querida audiencia que se ha ido conformando a lo largo de estas semanas. Mi querida amiga Edurne, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, amiga, muchas gracias. Feliz de estar cumpliendo ya casi un mes de transmisiones. Aquí hay en Ponte las Gafas Violeta. La verdad es que hemos tenido pues invitados e invitadas de primer nivel con muchos temas, muchísimas preguntas, muchísima participación, cada vez más audiencia, más reproducciones. La verdad es que les agradezco a todas y a todos quienes nos hacen el favor de vernos y por supuesto hoy, Daniel, bienvenido a este tu espacio. Considéralo tuyo cuantas veces sea necesario, porque justo el tema de la participación ciudadana, el tema de corresponsabilidad, el tema de transparencia, el tema, pues, sobre todo de participación, ¿no?, que nosotras tanto fomentamos, es como toral y fundamental en estos momentos de crisis en donde todas y todos tenemos que poner un granito de arena para hacer que las cosas pasen. Bienvenido y muy buenas noches. Así es. Hola, buenas noches. Muchas gracias a ti, Edurne. Gracias, Norma, amiga, por este espacio que nos abren. Como ustedes bien lo dicen, es fundamental la participación ciudadana, sobre todo en estos momentos, ¿no?, en donde tenemos una contingencia, en donde posiblemente hay crisis en algunos sectores, de tal manera que, bueno, es importante que la ciudadanía pues empiece, digamos, a involucrarse y enterarse de algunas cuestiones, ¿no? Entonces, quiero empezar, por favor, platicándoles un poco de lo que es el sistema, de lo que es el Comité de Participación Ciudadana, un poco como para que tenga la gente el contexto, porque, bueno, a un poco más de 2 años de conformado el sistema, bueno, pues la gente todavía no lo conoce, pero bueno, tú sabes, Norma, que el entramado legal del sistema es también un tanto complicado, que es bastante difícil a veces de entender qué es lo que sucede, al menos a nivel legal. Pero bueno, básicamente el Sistema Nacional Anticorrupción pues se forma, digamos, como un intento por empezar a frenar la corrupción, de tal manera que el sistema en su ley lo que dice es que cada uno de los estados tiene que tener un sistema estatal anticorrupción. Y el sistema estatal anticorrupción se compone principalmente de 2 grupos o de 2 colegiados. El primero es el Comité de Participación Ciudadana o Consejo de Participación Social, también en Jalisco y en otros estados se denomina de otra manera. Pero bueno, se refiere principalmente a un grupo de 5 miembros de la sociedad civil que, bueno, han probado su experiencia, son seleccionados por una comisión y que prueban su experiencia en temas de anticorrupción, de transparencia, de participación ciudadana y conforman este colegiado. Y el otro gran colegiado que se tiene es el Comité Coordinador.
donde, bueno, está o es presidido también por el presidente o la presidenta del Comité de Participación Ciudadana, y hay 6 instancias de gobierno. Son las 6 instancias de gobierno que están, digamos, abocadas al combate a la corrupción, como son la Fiscalía Anticorrupción, la Contraloría o Secretaría de la Función Pública, recordemos que cambió de nombre. También está el Tribunal de Justicia Administrativa, que es relativamente nuevo, el Instituto de Transparencia, el ITAIPUE, en este caso. Bueno, está el Tribunal Superior de Justicia, Tribunal de la Judicatura, y también está la auditoría. Entonces, estos 6 más el componente ciudadano forman el comité coordinador. Entonces, de tal manera que el sistema lo que trata de hacer y se enfoca principalmente en acciones y políticas públicas para detener o frenar la corrupción. Entonces, esto exige, digamos, de algún modo que todas estas instancias se tienen que coordinar de algún modo. Es el problema que tenemos. La ley dice, pues bueno, hágase esto, pero establezcase de tal manera, pero no dice cómo se van a coordinar, digamos, estos actores para poder hacer todo este trabajo, ¿no? Y es justamente la etapa en la que el sistema está, se construye, digamos, toda la institución en el sentido de que existe, digamos, una dependencia que atiende directamente a este comité coordinador, que es la Secretaría Ejecutiva. La Secretaría Ejecutiva es, digamos, una dependencia, es un organismo autónomo descentralizado que tiene, digamos, por tarea principal proveer de insumos a este comité coordinador. Entonces, esta secretaría, bueno, tiene diferentes, digamos, áreas en donde nos ayudan. Por ejemplo, hay una unidad de políticas públicas, hay una unidad de plataforma digital, hay una de comunicación, hay obviamente un área administrativa. Entonces, son áreas que proveen estos insumos al sistema. Pero, bueno, quiero regresar a lo que es el Comité de Participación Ciudadana, porque es algo sui generis, es decir, es algo que no, es una figura que no existe, porque realmente, bueno, la ley decreta que somos 5 ciudadanos que lo conformamos, pero bueno, no tenemos, digamos, ninguna atribución por ley, por ejemplo, ni de denuncia, ni de poder recibir denuncias de la ciudadanía, ni de investigar, etcétera, ¿no? O sea, obviamente nosotros podemos hacer una investigación por nuestra cuenta, obviamente, pero legalmente no tenemos esas atribuciones, ni tenemos una figura legal, y eso es un problema, porque, por ejemplo, como no podemos firmar, digamos, realmente ningún convenio, todas son cartas de intención, como la que firmamos con ustedes, con la Barra de Abogados, Capítulo Puebla, y eso, bueno, entra en una esfera diferente a la hora, digamos, de hacer los compromisos, ¿no? Pero bueno, la idea básica de este sistema y de este Comité de Participación Ciudadana es que los ciudadanos tengamos, digamos, una presencia permanente en todo lo que tiene que ver con el combate a la corrupción y podamos ser una caja de resonancia de todos esos temas que la sociedad o que un grupo específico de personas pues tienen con respecto a la corrupción, porque muchas veces, bueno, somos testigos de que salen en las noticias ciertos temas y pues, los gobiernos normalmente son omisos o tarden en atender los temas, ¿no? Entonces, de lo que se trata es que nosotros podamos ser un puente o esta conexión entre todo este entramado del sistema y la ciudadanía. Entonces, de ahí que, bueno, parte, digamos, nuestra principal responsabilidad, que es, digamos, de alguna manera, establecer esos canales de comunicación, estas formas de participación ciudadana, para que la ciudadanía pueda de alguna manera apropiarse de este espacio y en consecuencia, bueno, poder, digamos, de alguna manera empezar a resolver todos estos grandes temas que tenemos de el combate a la corrupción. Y bueno, una aclaración muy rápida, les digan lo que les digan, por favor, la corrupción, desgraciadamente, no se erradica. La corrupción se controla. Es una cuestión un tanto complicada a veces de entender, pero créanme que en ningún país en las mediciones internacionales está 100% libre de corrupción. Entonces, por eso y por algunos factores, tal vez que algunos llaman como psicosociales y bueno, que es naturaleza humana caer en este tipo de acciones, etcétera. Bueno,
no lo quiero discutir realmente tanto, digamos, algunos dicen que es inherente al ser humano, no es genético también, o sea, Peña Nieto dijo que era genético, no lo es, por favor, o sea, tenemos un instituto del genoma humano y les aseguro que si vamos, no encontramos este gen, ¿no? Entonces, la corrupción se controla, no es algo que se erradique. Es complicado entenderlo, pero bueno, en eso estamos. Yo de lo que nos comentas, Daniel, quisiera como puntualizar dos grandes temas, porque de verdad que por diferentes escenarios nos llegan, y tú lo sabes, pues nos llegan estas denuncias, estas quejas de la ciudadanía respecto de la inactividad o pues sí, de la falta de acción por parte de autoridades sobre ciertos temas. ¿Qué temas en lo específico? Bueno, sobre los que nosotras estamos ahora muy enfocadas, que es justamente acompañamientos a mujeres, ya sea en condición de violencia o de la creación de políticas públicas para, pues, disminuir las brechas de desigualdad. Entonces, para quienes están del otro lado y ya se están conectando y ya nos están compartiendo sus comentarios, para que les quede muy claro, este Comité de Participación Ciudadana es una caja de resonancia. Es una caja de resonancia que tiene una posibilidad porque ellos, al estar en contacto directo dentro de este sistema con todas las autoridades involucradas en el combate a la corrupción, tienen ese, digamos, como ese derecho de picaporte, tienen esa posibilidad de generar o de que también a través de lo que ocurre o de lo que se colecta a través de otras organizaciones o de denuncias o quejas de la ciudadanía, ellos puedan llegar con estas autoridades y decirles, mira, está este pendiente, está este pendiente, está este pendiente, ¿no? ¿Por qué? Porque se sientan justamente con la Secretaría de la Función Pública, el organismo garante del derecho de acceso a la información en el Estado, el propio Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Anticorrupción, etcétera, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Ayer platicábamos con Facundo Rosas que tenemos que construir la cultura de la legalidad y esto es identificar derechos y obligaciones. De repente, como ciudadanas y ciudadanos, nos cuesta mucho trabajo porque sentimos que no nos van a hacer caso. Este comité lo que puede generar justamente es que nos hagan caso. Por eso es la importancia de tener a Daniel como invitado esta noche, porque algo que nosotras vamos recopilando son estas denuncias de que no les están haciendo caso a muchísimas mujeres en nuestro estado, no solamente en la región metropolitana. Entonces, algo de lo que podemos aprovechar, justamente como bien comenta Daniel, hace tiempo celebramos esta unión que en el marco de lo legal quedó como esta carta de intención de trabajo colaborativo entre el comité y la propia barra. Entonces, bueno, ponerlo a disposición de la ciudadanía para que podamos ser esa caja de resonancia de esas denuncias, de esas quejas, de esas situaciones que ustedes están pasando y que las podamos llevar, las podamos presentar y el comité a su vez lo pueda subir con las autoridades competentes. Eso se los queremos dejar sumamente recalcado para que identifiquen el porqué de nuestro invitado de esta noche, así como hemos tenido otras y otros invitados que todos justamente lo que van haciendo es, y de verdad Daniel te lo agradezco mucho que tú hayas visto el programa y hayas levantado la mano y hayas dicho sí, claro que sí me sumo, porque es justamente esto, ¿no? El tejer alianzas desde la sociedad civil, el tejer alianzas desde la participación ciudadana para irnos ayudando entre todas las partes y tener como esta película lo más clara de qué nos toca o qué podemos hacer cada una de las partes involucradas. Así que muchísimas gracias. Y salvo ahorita lo que nos vaya comentando Edus de las participaciones que vayan llegando, ustedes tienen ya un posicionamiento que tal vez ahorita que veamos de los comentarios que nos lleguen, si más adelante nos puedes compartir, este posicionamiento hacia dónde va dirigido y a qué autoridades ya están involucrando. Sí, bueno, ya empezaron a llegar, saludos y felicitaciones. Daniel Galloso felicita por este programa, dice que bueno que estén tocando temas anticorrupción, sobre todo en estos momentos. Es importante saber si durante esta pandemia podemos hacer denuncias ciudadanas con ustedes, porque, por ejemplo, en nuestros municipios sabemos que se están cobrando 100 pesos por despensa de las que el gobierno está bajando. ¿Esto se podría denunciar? Si es así, ¿en dónde podemos referir las denuncias? Después, Raúl, que es un asiduo
audiencia de este programa nos pregunta, digo, este es un tema como más político, pero dice, buenas noches, felicidades por el programa. Dice, me gustaría preguntarle al experto qué opina del tema anticorrupción que ahora se está dando del presidente contra Enrique Peña Nieto. ¿Usted cree que esto sea un tema político? ¿Es un tema real? ¿Llegará a fondo o solamente es una cortina de humo? Muchas gracias y felicidades por el programa. Sí, a ver, contestando la primera pregunta, la ruta normal de la denuncia, por ejemplo, es, en el caso de los municipios, es con los órganos de control interno de las administraciones municipales. Ahí es donde se tienen que concentrar legalmente las denuncias. También pueden, por ejemplo, escribirnos un correo a cpcpuebla@gmail.com y en el caso de que no sepan cómo hacerlo, nosotros los podemos orientar en todo lo que tiene que ver con las denuncias. En el caso particular, digamos, ya del municipio de Puebla, nosotros tenemos también ya un convenio firmado con el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia y también con ellos también pueden hacer las denuncias. De hecho, me parece que ellos, por ejemplo, tienen ya muy bien armado todo este canal de denuncias digamos, para poder acercar a la gente. Tienen un número específico que es el 222-3-099-099. Entonces, ahí, por ejemplo, también en el caso del municipio de Puebla y los municipios conurbados, también ustedes pueden hacer estas denuncias. Y, bueno, por supuesto que la otra sería directamente con la Secretaría de la Función Pública. Ellos tienen un número, un 01800, y también tienen en su página, tienen una plataforma donde específicamente se puede denunciar a los servidores públicos. Y bueno, contestando un poco a la otra pregunta que hacían, es bastante interesante y creo que tiene una respuesta mixta. A ver, me parece que el gobierno de la República tiene una bandera que es la anticorrupción. Sin embargo, bueno, no ha entrado completamente al problema, digamos, no lo ha enfrentado completamente. Y hay muchos alcances de la corrupción, ¿no? En el caso concreto, digamos, del expresidente, lo que sí hemos visto es que, bueno, ha habido, digamos, de alguna manera, ya denuncias y capturas de colaboradores o de exfuncionarios cercanos a la presidencia. No estoy seguro de que en un futuro vaya a haber directamente cargos contra el expresidente. Me parece que eso es a lo mejor algo que se están reservando, una carta que en general muchos de los gobiernos lo hacen, ¿no? Cuando llega un nuevo gobierno o antes de que se vaya, el as bajo la manga que siempre tienen es, pues, capturé a un capo del narcotráfico, capturé a este personaje corrupto, y así es como cubren como que su cuota, digamos, en su sexenio o en su periodo, de decir, ya cumplí con algo anticorrupción, ¿no? Este gobierno sí está haciendo algo un poco diferente, que es la Unidad de Inteligencia Financiera. Santiago Nieto está haciendo un muy buen trabajo en el sentido de que también lo dotaron con los recursos adecuados para poder hacer esto. Sin embargo, sí me parece que hasta este momento el trabajo ha sido discrecional. Es decir, él hace su trabajo, pero solamente tocan, digamos, a los que se le indican, ¿no?, hacerlo. Porque estoy seguro que hasta este momento, o sea, hay un montón de información que tienen y que pueden proceder. Un ejemplo de esto es, y uno muy simple que se puede hacer con algunas herramientas que están disponibles en línea, que utilizan los periodistas, hay una lista de la DEA de empresas ubicadas, digamos, como empresas, digamos, del narcotráfico, y esta se puede cruzar o hacer un cruce con las empresas fantasma, o bien con los proveedores de los gobiernos. Ese ejercicio tan fácil que se puede hacer, digamos, fácil relativamente, digamos que no requiere de un esfuerzo, digamos, de tener una unidad de inteligencia financiera, etcétera, pero hay que tener cuidado en ciertos aspectos de la información, nos puede ser revelador en términos de si el gobierno, por ejemplo, está contratando empresas relacionadas con el narcotráfico. Y de ahí se pueden desprender un montón de denuncias y de otras cuestiones legales. Entonces, y bueno, y todos los días vemos en el periódico muchas de las cuestiones que tienen que ver con estas, pues,
estos problemas de corrupción y sin embargo, bueno, no se atacan a veces como quisiéramos, ¿no? Pero, bueno, yo creo que para eso justamente están ahora los sistemas locales anticorrupción, para poner justamente el dedo en esas llagas. Muy bien. Lore Martínez nos saluda, felicidades por el programa. Ahí es que hay varios programas, me tengo que ir de plataforma a plataforma. También Cristian Guzmán dice, felicidades, Edu y Norma están súper activas en esta pandemia, saludos a su invitado. Arinayet Muñoz, también saludos, Norma, para seguir abriendo caminos. Qué bueno que están pendientes. Dice, mis bellas damas siempre están al pendiente de buscar beneficios y un mundo de respeto. También Adriana Ríos nos dice, en los hospitales no hay insumos, nosotros somos médicos en los hospitales y sabemos que esto se debe a la corrupción y a la pésima adjudicación. ¿Esto también podría generarse una denuncia a través de su espacio o qué opciones tenemos los médicos ante esta pandemia? Sí, justamente, bueno, para orientarlos en la denuncia, pueden hacer directamente la denuncia, digamos, hay un portal que recientemente se creó, que es una colaboración entre la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, junto con la sociedad civil, en particular una asociación que se llama Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano, y pusieron a disposición un portal que se llama denunciacorrupción.mx. Entonces, en este portal de denunciacorrupción.mx hay 4 posibilidades de opción de la denuncia. Uno es de una denuncia de corrupción, hay una de fallas operativas, por así decirlo, en los diferentes servicios o en la proveeduría de los servicios, pruebas y expediente clínico, porque hay muchas veces, digamos, problemas a la hora de ejecutar tanto las pruebas de COVID y otras de otro tipo, y obviamente el expediente clínico médico, que ha sido un problema durante mucho tiempo en México, y hay una opción específica donde dice, soy trabajador del sector salud. La ventaja que tiene esta plataforma es que está directamente conectada con la Secretaría de la Función Pública Federal y también con el INAI. Entonces, pues ahí estas instituciones son las encargadas, digamos, de darle el seguimiento a todas las denuncias que se van a dar. Si visitan el portal, repito, la dirección denunciacorrupción.mx, aún está en una fase donde solamente se puede denunciar. En un futuro posterior habría la información y los datos al respecto de estas denuncias. Y la otra opción alternativa que les damos es, escríbanos un correo, por favor, a cpc@gmail.com, y bueno, los podemos orientar en su denuncia, porque bueno, es importante para nosotros, digamos, de alguna manera también ir recibiendo de viva voz de la gente todo este tipo, digamos, de denuncias de corrupción, porque muchas veces nosotros, aunque bueno, a diario tenemos la costumbre de repasar los periódicos digitales, etcétera, hay muchas cosas que no podemos, que se nos escapan, ¿no? Y ahí es donde la gente nos puede proveer, pues, de esa información. Fíjate que en realidad agradecemos mucho, Daniel, que estés hoy con nosotras, porque justamente el día de ayer se hizo mucho hincapié, Facundo Rosas hizo mucho hincapié en que tenemos que promover la cultura de la denuncia. Tristemente hay pues, sinsabor, hay veces ya hasta molestia por parte de la ciudadanía, porque sabemos que es casi como ir a perder el tiempo, que no vamos a llegar a buen término. Hay mucha desconfianza de que en verdad se vayan a cumplir con acciones donde efectivamente se responsabilice y se logre en su caso reparar el daño, ¿no? Porque creo que son 2 escenarios. El hablar de denunciar actos de corrupción es porque detrás de esto ya hubo un impacto, esta falta de acción o esta acción de manera arbitraria cometida en contra de personas ya nos generaron un impacto negativo, que en el peor, mejor dicho, en el mejor de los escenarios es un impacto económico y en el peor de los escenarios puede estar implícitamente vinculando la propia libertad, la seguridad o hasta la vida de una persona. Entonces, sí decirles mucho y el mensaje de esta noche remarcarlo.
no estamos solas, no estamos solos ante denuncias y justamente lo que podemos hacer es ayudarles desde diferentes escenarios a que estén acompañadas, a que presenten sus denuncias y a que a través justamente de este Consejo de Participación Ciudadana se tenga este listado, se tenga esta información de quienes han estado presentando denuncias y se vuelven omisas las autoridades, porque justamente ustedes pueden ayudar a pues hacer esta promoción de acciones que lleguen a buen término. Por aquí te siguen llegando también más saludos, dice Adi Amaro, felicidades al experto. Tu familia está orgullosa de ti, del excelente trabajo que realizas. Por aquí dice Juana Matamoros Barrientos. ¿Qué tal, Juana? ¿Cómo estás? Dice, saludos, hermosas mujeres. A la licenciada Norma le agradezco el libro El Poder del Ahora, que he comenzado a leer, y bueno, aquí nos comparte una breve reseña de este libro, porque justamente el miércoles pasado iniciamos una actividad que consiste en que los miércoles vamos a estar compartiendo con nuestra audiencia pues libros que nos han generado pues algo nos han marcado de manera positiva y los vamos a estar compartiendo justamente para que también a ustedes les sean de utilidad. Y bueno, por aquí Juana es nuestra madrina de libros donados a través de Ponte las Gafas Violeta, y bueno, aquí ya nos está compartiendo su experiencia. Retomando un poco, Daniel, ustedes tienen un posicionamiento concreto para exigirle algo a las autoridades. Estaría genial que en lo que van llegando más comentarios nos puedas compartir qué le está pidiendo en estos momentos Comité de Participación Ciudadana a las autoridades durante esta pandemia que estamos pasando en materia de salud. Sí, tanto el sistema, el Comité de Participación Ciudadana, el Sistema Nacional, como los comités estatales anticorrupción, junto con las asociaciones Transparencia Mexicana y TOGIL, iniciamos recientemente un proyecto de seguimiento a fondos, digamos, de recursos públicos de dicha emergencia, con la idea de que los gobiernos pongan a disposición de la ciudadanía toda la información relativa a las acciones o los programas anunciados o que están activos en los estados. Entonces, particularmente lo que nosotros en Puebla estamos recomendando como Comité de Participación Ciudadana es que se adopte por parte del gobierno del estado las medidas de contrataciones públicas en estados de emergencia que tienen propuesta de Transparencia Internacional. Estas medidas van alrededor de 5 ejes. El primero es que exista transparencia completa y que los datos estén abiertos de todo lo que tiene que ver con los recursos para que, la ciudadanía pueda estar informado de forma continua, oportuna, veraz, y esta información sea verificable, obviamente en un lenguaje ciudadano. Incluso se pide que sea, por ejemplo, en lenguas indígenas, porque recordemos que con la pandemia se calcula que llegará a un 70% de la población, entonces todavía tenemos mucha población en el estado, por ejemplo, que, es indígena, por lo cual debería también, digamos, de abrirse la información a este tipo de ciudadanía. Y la información también sobre las compras y las contrataciones en periodo de emergencia, sabemos que pueden ser un poco caóticas precisamente porque hay poco tiempo para las compras, pero todos estos datos de cómo se van dando las compras, aunque no pasen, digamos, por necesariamente un proceso, digamos, normal de licitación o algo que normalmente se lleva a cabo, deben, digamos, de abrirse los datos a qué es lo que se está contratando, cómo es que se está contratando. Por ejemplo, recientemente, hace 2 días, me invitaron a una plática entre los regidores para ver cómo se estaba, digamos, manejando la emergencia. Entonces se mencionó que las compras para el caso del municipio de Puebla se hicieron respetando, digamos, o tratando de respetar algunos principios, como el de que fueran empresas primero poblanas. No se pudo porque no hay empresas que pueden proveer todos los insumos, entonces se buscó el siguiente nivel, que sean nacionales, y se encontró que en Morelos hay un clúster de empresas que producen material médico, que por ejemplo estas empresas tuvieran como objeto social la producción de insumos médicos, o sea, que no fuera una empresa que dice, pues yo hago material de papelería y de repente por la emergencia me puse a hacer cubrebocas, ¿no? Sino que tuvieran específicamente con el fin, digamos, de que en un futuro
se pueda auditar todo esto y sea lo más sana posible toda la contratación, ¿no? Entonces, debe de asegurarse la accesibilidad a todas las audiencias. Lo que normalmente se propone es que toda la información se concentre, digamos, o esté disponible en algún portal web, en una página web del gobierno. Actualmente el gobierno ya tiene una que lo que refiere principalmente es sobre la información, digamos, que tiene que ver con salud y principalmente actualizaciones sobre cómo van los contagios, las defunciones, etcétera. Pero esto no es suficiente, se debe de abrir toda la información que ya se tiene, digamos, sobre los presupuestos y cómo se va a gastar. Luego, el segundo punto que pedimos es sobre la administración de los recursos, es decir, el presupuesto que ya se tiene designado para atender la emergencia o todo lo que tenga que ver con la contingencia, deberá de ser administrado por ciertos principios como la eficacia, la economía, la transparencia, y bueno, se deberán de asegurar las mejores condiciones para el Estado. Además de que esta administración de recursos se debe de destinar específicamente a cumplir estos objetivos determinados para atender la contingencia que le dio origen, o sea, no se pueden destinar estos recursos para otros fines que no sean estos. Luego viene una etapa de rendición de cuentas, donde, bueno, adicionalmente a estos mecanismos de transparencia, preferiblemente en tiempo real que se tienen o que se prevén, al final de todo esto, los gobiernos deben de informar sobre cómo se dieron los resultados del ejercicio de estos recursos. Lo siguiente es garantizar la competencia económica, es decir, los gobiernos deberán de evitar pues que en todos estos procedimientos de contratación se propicie el acaparamiento, ya sea para adquisición de bienes o contratación de servicios de consumo necesario durante la contingencia y muy importante, bueno, que se dé, digamos, preferencia a la industria pequeña poblana. Y finalmente, se pide que se haga un seguimiento del gasto público durante la contingencia por fuerza mayor, porque, bueno, es necesario que los presupuestos extraordinarios se revisen bajo medidas extraordinarias que garanticen esta eficacia de los programas. Y en ello, por ejemplo, obviamente que se incluye que preferentemente todos estos mecanismos deben de tener algún modo de que la ciudadanía pueda verificar qué es lo que está sucediendo y se deben de implementar, bueno, pues estos mecanismos de vigilancia adicional que prevén las leyes, digamos, de los gobiernos nacionales y locales y abierto a la ciudadanía. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que Transparencia Internacional pide. Es un trabajo que se hizo entre las diferentes agencias de transparencia en Latinoamérica y la sociedad civil. En este caso, bueno, Transparencia Mexicana es la que está llevando a cabo todo esto. Y en la página de Transparencia Mexicana pueden ir viendo las actualizaciones que se van dando de los datos que, bueno, se van dando de todos los estados. Daniel, aquí nos llega otro saludo, dice, Diana, saludos, felicidades por el programa. Con ustedes también se puede solicitar el monto que el gobierno está destinando a la violencia, a los refugios y a todo lo que tiene que ver con perspectiva de género. Esto es muy importante porque las compañeras Norma y Edurne en programas anteriores han comentado que no tienen conocimiento de cuánto se está destinando a este tema. Somos el 51% de la población y no estamos viendo acciones contundentes en este momento tan complicado para todas nosotras. Gracias y felicidades por el invitado. De acuerdo. Bueno, en principio este tipo de información debería de ser pública. Es algo que siempre se tiene que exigir, digamos, de alguna manera. ¿Por qué? Porque tenemos ya una ley general de transparencia a nivel nacional, tenemos una ley general de transparencia a nivel del Estado, entonces eso ya debe ser público. Si no lo es, entonces lo siguiente que procede de forma legal es hacer la consulta a través, digamos, del portal de transparencia, de las dependencias o del ITAIPUE. Entonces, una vez que se hace la solicitud, bueno, se tiene que obtener una respuesta. En caso de que no haya una respuesta, entonces, por favor, ya pueden comunicarse con nosotros, porque sí nos ha pasado que existen, digamos, respuestas incluso inverosímiles, ¿eh? O sea, hay digamos, sobre todo tengo amigos periodistas que me han enseñado unas cosas que yo digo, bueno, o sea, aunque a veces la información está, digamos que la versión pública tapan toda la información de tal manera que no se entiende nada. Entonces, aunque es pública, bueno, finalmente no te sirve el documento porque no puedes extraer de ahí la información que tú necesitas. Pero en el caso, por ejemplo, obviamente de este tipo de los recursos, pues tiene que ser ya el dato público, no debería de haber, digamos,
absolutamente ninguna restricción al respecto, porque no es un caso, digamos, en donde se esté protegiendo la identidad de la gente, que es donde normalmente se tiene, digamos, que tachar o tapar toda la información. Pero en este caso debe ser completamente público. Otra que, bueno, se puede a lo mejor de alguna manera es revisar la cuenta pública, cómo está, digamos, de alguna manera, eso es público, está en el portal, digamos, del Congreso o del Gobierno del Estado, y se puede verificar ahí cuál fue digamos, el monto destinado a las diferentes secretarías, y ya de ahí, bueno, uno puede, digamos, ver y tener una idea de cuánto es lo que se ha destinado. Pero insisto, si todas estas fuentes no es posible, digamos, de alguna manera obtener la información, por favor escríbanos a cpcpuebla@gmail.com y con mucho gusto los asesoramos, incluso si, bueno, pues llegar a ser un caso de extrema negligencia, bueno, pues podemos hablar directamente con la presidenta del Instituto de Transparencia para que solucione la petición de información o que nos diga qué es lo que es conducente, ¿no? Porque muchas veces sí hay, o bueno, puede existir, digamos, algún problema legal para abrir la información, pero en este caso me parece que sería muy complicado que no la dieran, ¿no? Ahí tendría que ser una circunstancia demasiado extraordinaria. Aquí también está otra pregunta, dice Alejandra Ríos: yo soy feminista y activista y tengo también una duda. En los últimos días hemos escuchado que el gobernador comenta que la declaratoria de alerta de violencia de género se ha cumplido a cabalidad con todas las acciones y las recomendaciones. Sin embargo, en este programa, y yo me di a la tarea de buscar, Lado B ha comentado que solamente se han cumplido con 4 de las acciones y no las recomendaciones. ¿Cómo podríamos saber como ciudadanía qué es lo que se está cumpliendo? ¿No? Nosotros también podemos tener acceso a la información de las acciones desagregadas una por una del tema de la declaratoria, o al ser un tema nacional, federal, del CONAVIM, no podemos tener acceso a esta información. Se los comento porque nos parece de suma importancia saber quién tiene la razón. Si los medios de comunicación que declaran que solo se han cumplido 4 de las 45 recomendaciones, o el gobernador que anda diciendo en las giras que se ha cumplido con absolutamente todas las recomendaciones y acciones. Muchísimas gracias y felicidades por estar promoviendo la cultura de la legalidad, el acceso a la justicia y la participación ciudadana. Justo es muy buena pregunta porque, a ver, no hay que alarmarse. Cualquier información o normalmente cualquier información que producen los gobiernos debe de estar accesible al público, con algunas reservas, sobre todo las que tienen que ver específicamente, como dije, con revelar datos o identidad de alguien, o, bueno, algunas cuestiones como de seguridad nacional, que pueden intervenir, digamos, en el desarrollo de la misma, pero bueno, esto no va por ahí. Entonces, insisto, yo lo que recomiendo es que se haga la petición directamente a la institución o bien a través, digamos, también de el portal de transparencia del Estado de Puebla. Puede ser, en algún caso, como ha sucedido ya, que no es una excepción, que se diga que no se cuenta con la información, que se reservó o que vaya algún impedimento. Pero esto también abre una ventana a la sociedad civil para que precisamente pueda tomar este tipo de casos y empujar a que se abra o que se dé la apertura de esta información, porque es algo que tiene que ver, obviamente, con el quehacer de la institución. Entonces, no puede ser que la institución no pueda reportar estos avances o no pueda decir en qué está trabajando. Ahora, a ver, bueno, yo conozco, por ejemplo, al Lado B perfectamente, Ernesto Aroche y, bueno, Meli ahí, Arellano y, bueno, todos los demás compañeros del Lado B, que también tengo una amistad con ellos, y, bueno, yo confío plenamente en su trabajo. Me parece que también siéntanse con la libertad, por supuesto, de contactarlos a ellos, ¿no? Bueno, incluso yo les puedo comentar esta duda que salió hoy, para ver cómo la atendemos, pero su trabajo es de los más profesionales que existen. Ellos son de los pocos periodistas que realmente creo que tienen esta vocación, digamos, de ser veraces y de hacer un trabajo profesional 100%, ¿no? Entonces, pero bueno, para salir de esta duda, creo que lo conducente es que se pida la información, insisto, directamente de la dependencia, o si no, a través de la página de transparencia,
Esto es algo que a lo mejor es un poco, o pudiera parecer un poco complicado, pero no es tan difícil hacer las solicitudes. Créanme que el portal de transparencia para hacer las solicitudes de información ha mejorado mucho, ahora es mucho más amigable, entonces no es muy complicado. De todas maneras, si tienen duda también de cómo hacerlo, pueden escribirnos, cpcpuebla@gmail.com. Nosotros les orientamos cómo hacer, digamos, este tipo de búsquedas de información en el portal de transparencia. Está la Plataforma Nacional de Transparencia, donde también se pueden hacer estas consultas, y nosotros podemos orientarlos en este tipo, digamos, de dudas, pero creo que lo conducen a eso. Y si no, pues aquí con Norma y con Edurne pues nos comprometemos a tomar el tema y lo llevamos a las últimas consecuencias, porque, insisto, esta cuestión de la apertura de datos institucional ya es, digamos, es un hecho. Nosotros, además, bueno, como país tenemos firmado pues ya un documento a nivel internacional que tiene que ver con el gobierno abierto. Entonces, dentro del gobierno abierto, lo que se busca, uno de los pilares del gobierno abierto, es la transparencia. Es decir, toda la información que generan los gobiernos debe de estar a la disposición de la ciudadanía, de tal manera que esa accesibilidad sea total, en el sentido de que los formatos sean los adecuados, el idioma, la veracidad, la pertinencia, todo esto. Entonces, hay condiciones para los datos abiertos. Entonces, es ya una exigencia a nivel internacional, y por supuesto que México la tiene y no debe ser problema, pero si no, pues hay que investigar y lo tomamos, por supuesto. Muchas gracias. Es muy importante lo que comenta Daniel, y por aquí ya también nosotros le hicimos una invitación a Meli Arellano en lo específico para que ella nos pueda platicar cómo fue este proceso. Digo, siempre, y yo también tenemos el gusto de conocernos por el trabajo que han desarrollado de este periodismo de investigación, apoyados justamente con el uso de pues del acceso a la información, ¿no? Ejerciendo el derecho de acceso a la información pública es de la manera en la que el lado B ha logrado evidenciar muchos temas muy interesantes aquí en nuestro estado. Entonces, la invitación con Meli ya está. Yo espero que pues en próximas fechas tengamos un día la participación de Meli. Y ahora que está comentando Daniel esta importancia, creo que algo que pudiéramos sugerir igual es invitar a alguno de los comisionados o comisionadas del ITAIP y que ellos nos platiquen, porque muy seguramente lo que hizo lado B, digo, y sin tener aquí a Meli, es que han de haber disparado una serie de solicitudes de acceso a la información, triangularon las respuestas, verificaron la plataforma de Puebla Alerta por las Mujeres, o sea, hicieron básicamente un informe sombra entre lo que está reportado, lo que les contestaron en las solicitudes, y por eso es que llegan a aterrizan a esta conclusión de que solamente 4 de las recomendaciones fueron cubiertas, ¿no? Adelantándome un poco a lo que Meli nos pudiera comentar. Por aquí están llegando igual más comentarios. Daniel dice, de Yanira Muñoz, ahora con lo que está ocurriendo en la ampliación de quedarte en casa, ¿hay algún tipo de apoyo para quienes no tenemos trabajo o somos el sustento de casa? La situación está muy crítica, espero que me puedan orientar, gracias. Yo la verdad tengo una duda también, y sumándome a lo que dice de Yanira, respecto de si hay alguna manera, hay alguna plataforma donde las personas que tienen condiciones de precariedad y que necesitan acceder, por ejemplo, a una de las despensas que se están ofertando por gobierno del estado, pueden mandar un correo, pueden en algún espacio hacer su solicitud para que se les pueda canalizar. Yo la verdad me he puesto a buscar y no he encontrado como este mecanismo, ¿no? Pero bueno, si no, pues ahí lo vamos a dejar sobre la mesa, a ver si Daniel o alguna de las personas que nos están viendo o de las personas que tendremos en próximos días nos pudiera apoyar, porque por ejemplo la diputada Nora, que está realizando este tipo de apoyos, lo trae, pero lo trae dentro de su distrito. Entonces, tal vez hablar con alguien dentro del estado que pudiera ayudarnos a canalizar, porque así como Deyanira nos lo ha preguntado, creo que otras mujeres también lo han hecho ya, y pues sí va a ser importante contar con ese dato. Ya, sí, bueno, nosotros solicitamos, digamos, directamente alguna información al gobierno, y lo que se nos contestó es que
bueno, hay un presupuesto a nivel estatal para enfrentar la contingencia sanitaria y es de 500, o se prevé que sean recursos por 500 millones de pesos. Entonces, uno de estos es el programa especial y emergente alimentario, precisamente, que se llama Puebla Contigo, donde se prevé que se tengan destinados 298.7 millones de pesos. Ya hay en el portal, y eso tú me podrás a lo mejor ser más específica, en el portal de orden jurídico poblano ya están las reglas de operación del programa especial de emergente alimentario de Puebla Contigo, hasta donde esté, bueno, el gobierno es quien de alguna manera está determinando cómo es la repartición de estas despensas. No sé si tengan, digamos, ellos cuenten con un padrón o cómo es que es justamente la repartición, pero bueno, están en orden jurídico poblano, están ya este documento que habla sobre las reglas de operación del programa concretamente, y también pues está digamos, cómo es que el fundamento jurídico que tiene este programa de apoyo, también lo pueden encontrar ahí. Lo que nosotros vamos a hacer en próximas fechas es justamente en nuestro portal, que es cpcpuebla.org.mx. Vamos a concentrar toda esta información, digamos, que tiene que ver con la contingencia, para que precisamente se pueda encontrar esta información en un solo lugar. Repito, hay ya una página del gobierno del estado en donde, bueno, se está manejando esta información, o bueno, parte de la información, pero no está toda, no está completa, digamos, en su totalidad, sobre todo lo que tiene que ver en las cuestiones económicas. Y bueno, es la página que tiene, digamos, el gobierno del estado, es previenecovid19.puebla.gov.mx. Entonces, ahí, repito, viene mucha información al respecto, digamos, de la cuestión, sobre todo del sector salud, pero falta o no hay todavía la concentración de la información en el tipo económico, que es justamente lo que estamos pidiendo, que se concentre todo en un solo lugar para que la ciudadanía pueda acceder a ello. Aquí también nos felicita Anabel, dice, buenas noches, felicidades por el programa. Dice, todo lo que están comentando me parece muy interesante. Sin embargo, pareciera que ponen todas las trabas para que la ciudadanía no conozcamos a fondo cuáles son sus dineros, su presupuesto, cuánto ganan, sus propiedades y cómo están ejerciendo el presupuesto que finalmente es público. Yo he tratado varias ocasiones de acceder a las plataformas de transparencia y muchas veces he recibido, como bien lo dicen, respuestas sin sentido, absurdas, que no obedecen a mis preguntas. O otras ocasiones he recibido respuestas en donde me dicen que esa información es confidencial. ¿De qué depende que la información sea confidencial si no pone en riesgo la vida de una persona? ¿Qué otros casos podrían ser información confidencial para que los ciudadanos no podamos tener acceso a ella? Bien, como lo mencioné anteriormente, hay el Instituto de Transparencia Local y tanto el INAI tienen cierto, o lo pueden buscar en la ley, digamos, de transparencia del Estado de Puebla. Ahí se establecen claramente cuáles, digamos, los criterios para reservar la información. Sin embargo, siempre se ha dejado que el instituto puede, digamos, de alguna manera, si así lo considera, reservar la información. Esto por cuestiones emergentes o por cuestiones, digamos, de alguna prioridad que se esté dando al momento, digamos, del estado en el que están pasando las cosas. Entonces, bueno, es muchas veces sí es inverosímil lo que sucede. Por ejemplo, hubo un criterio que se puso cuando pues, o sea, se hicieron las solicitudes de información de muchas cuestiones del gobierno de Rafael Moreno Valle, pero bueno, ahora que pues ya está, digamos, finado, pues no debería ser ya una causa para la reserva de la información. Hemos tenido casos así, lo que procede es que
Si la respuesta es negativa, no es satisfactoria, se tiene que hacer un recurso de queja, de revisión, para que, bueno, se vuelva a pedir, por ejemplo, en este caso, que se especifiquen las causas, digamos, de la reserva de la información. Ahí, por ejemplo, se tendría que, a lo mejor, de alguna manera ya consultar a un abogado para ver si estas causas realmente son válidas, en el sentido de que, pues, son motivo para que no se dé la información, y si no, bueno, se mete este recurso y se tiene que dar respuesta también a este recurso. Insisto, si aún así, a pesar de este recurso de queja de que no se quiere dar la información o no es satisfactorio, pues contáctenos, cpcpuebla@gmail.com, los podemos ayudar para ver, bueno, cuál es este criterio de reserva, ¿no? Porque definitivamente que tenemos un problema en acceso a la información en general en el Estado. Y mucho de esto tiene que ver con cómo el Instituto de Transparencia ha estado actuando. Entonces, bueno, hay que ir, digamos, de alguna manera presionando justamente con este tipo de casos y evidencias para que la situación vaya cambiando. Y Daniel, aquí más que nada de mi parte, la verdad es que son bastante interesantes las preguntas. Debo decir que yo jamás he intentado acceder a este tema de información. Quien me ha empapado un montón y quien sé que es una activista por la transparencia es mi amiga Norma. Siempre habla de transparencia, siempre habla del tema anticorrupción, el tema de datos abiertos, información y demás, ¿no? Ella es como quien me ha llevado mucho en estos espacios, en este camino, y sobre todo de hacernos dar cuenta a la ciudadanía, y yo me incluyo ahí, que tenemos derechos, o sea, que finalmente el tener acceso a esta información es un derecho, y que también es cierto, digo, yo te lo digo como comunicóloga, o sea, no hay demasiada promoción justamente de esta cultura, porque tampoco conviene, ¿no? O sea, tampoco pueden dejar abiertos justamente estos temas, porque, bueno, entiendo que como que los promueven porque es un tema de ley, porque es un tema de avanzada, porque es un tema de gobiernos abiertos, de datos, información, pero también la ponen hasta cierto nivel, ¿no? O sea, creo que si la gente tuviera más acceso a este tipo de herramientas, habría mayor democracia, ¿no? Habría mayor transparencia, habría como más participación también ciudadana, porque creo que muchas veces esta palabra de participación ciudadana termina desinflándose o desalentando a muchísimos ciudadanos y ciudadanas, porque no ven que las cosas pasen, porque ven corrupción, porque ven impunidad, ¿no? Porque ven que las cosas no van sucediendo. Y creo que organismos como el tuyo y como muchos más que promueven la cultura de la legalidad, el tema de la participación ciudadana, son muy importantes, y que se pueda dar mayor difusión. No sé, imagino que esto también formaría parte muy interesante de ciudadano conoce tus derechos, ¿no? Y en este conocer tus derechos, este también es un derecho que tienes, y podría ser como un ABC muy fácil de, como tú decías, digo, yo nunca lo he hecho, pero eso, ¿no? Entra a esta plataforma, 2, pon clic, 3, pon tu nombre, 4, no sé qué tarará, y puedes tener acceso a esto. Si no, llámanos a CPC o el número tal, digo. Ahora que lo estás diciendo y que nos han estado escribiendo, yo alentaría a estas personas que nos hacen el favor de vernos, que si no tienen respuesta, pues que sí los busquen, que se acerquen a tu organismo, porque creo que sí sería muy importante no desalentarlos en esta búsqueda de información. Creo que son muy valiosas estas preguntas, el tema, por ejemplo, médico, ¿no? O sea, ¿qué está sucediendo en las adjudicaciones, en los insumos? ¿Por qué no llega? Porque va la vida de por medio de médicas, de enfermeras, de médicos, ¿no? De personal de salud, que hoy estamos viendo están saliendo a manifestarse, alzar la voz y demandar condiciones, pues, dignas justamente para poder ejercer su profesión. El tema de la declaratoria de alerta, como bien dice Norma, estamos invitando a Meli. Es un tema que a nosotras nos inquieta. Es un tema que, en realidad, pensar que solamente 4 de 45 acciones, 159 recomendaciones se cumplieron cuando hay otro discurso, pues entonces hay que ver qué está sucediendo. Yo también me sumo a tu visión y a la de Norma. Lado B es un excelente medio de comunicación. Dudo que se hayan atrevido a sacar un reportaje y demás cuando no han verificado la fuente, ¿no? Ellos no son arrebatados ni tienen esta línea editorial, digo, los conocemos suficientemente bien, pero esto también finalmente tiene que ver en cómo se están generando las condiciones hoy de violencia al interior de los hogares, la poca respuesta a los refugios saturados y demás, y que esto, desde mi punto de vista, y aquí yo les pregunto a ustedes que son los expertos, a ti, Daniel, esto también podría ser un tema de corrupción, es decir, se te toma una declaratoria de alerta,
se tiene que cumplir. Tu gobierno informas que estás cumpliendo. Un medio de comunicación no registra lo que tú estás cumpliendo, y derivado de eso, hoy tenemos un problema de salud pública llamado violencia doméstica. Hoy tenemos un problema de violencia, de no tener refugios bien instalados, hechos, modificados, modernizados, en fin, bajo las recomendaciones. No tenemos, por ejemplo, una gran campaña de comunicación, que son apartados 4 y 5 y 6 de la declaratoria, diciendo qué hacer si estás en estado de emergencia, de violencia, si fuiste violada sexualmente, porque las violaciones sexuales están aumentando al interior, las violencias contra las niñas. Mi pregunta es, ¿esto podría desencadenar en un tema de corrupción, dado que no se ha cumplido, o solo sería un tema administrativo, una llamada de atención? ¿Qué sucedería en este caso? Sí, a ver, concretamente, por ejemplo, en este caso, me parece que habría que ver cuál es, digamos, la falta, ¿no? O sea, porque normalmente esto cae en una falta más administrativa que en un delito de corrupción, porque los delitos de corrupción sí están bien tipificados, ¿no? Entonces, me parece un poco, digamos, a veces difícil encontrar esta frontera, digamos, entre lo que es un delito en este caso y lo que no, sobre todo porque hay muchos otros casos en donde, por ejemplo, podría parecer así, ¿no? O sea, una vez que una asociación llegó con nosotros y nos dijo, es que, por ejemplo, en el hospital tal, un médico no se presenta a trabajar, ¿no? Pero, por ejemplo, hay muchas veces cosas que no conocemos que son arreglos que se dan, ¿no? Por ejemplo, con los sindicatos. O sea, decíamos, bueno, hay que ver qué es lo que sucede en efecto, pero hay que ver. Porque luego, a lo mejor, el médico dijo, yo voy a atender a 100 personas y me voy, ¿no? Y a lo mejor, a la hora que llegaron a buscarlo, aunque efectivamente le tocaba estar, pues ya atendió a 100 personas, pero es un arreglo interno que tiene con el sindicato, con otros médicos, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es un poco complicado entender cómo es que trabajan estas cosas, porque pues, la ley dice una cosa, pero ya, digamos, en la práctica, pues suceden otras. En este caso, pues me parece muchísimo más, digamos, de alguna manera, pues sencillo en el sentido de que pues, la institución tiene que cumplir, digamos, con cierto trabajo, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, lo que yo, bueno, veo difícil que sea concretamente un hecho de corrupción, solamente que hubiera omisión o a lo mejor que alguien no está, digamos, de alguna manera ejerciendo las funciones para las cuales fue contratado, pero también probar eso es un poco complicado, ¿no? Entonces, me parece que en este caso, cuando existen este tipo, digamos, de situaciones, ahí es donde precisamente el trabajo de la sociedad civil es la que tiene que empezar a funcionar. Entonces, ustedes que tienen, por ejemplo, toda esta experiencia, es justamente las que tienen que empezar a detonar este cambio. ¿Cómo? Por ejemplo, entonces, empezar a hacer escalas de evaluación o indicadores de evaluación para este tipo, digamos, de, pues de casos, ¿no? O sea, no sé si exista, por ejemplo, a nivel nacional, cómo es que el funcionamiento específico de este tipo de casos se puede evaluar, pero me parece que sería un buen principio, una buena manera de empezar, digamos, a ponerle el cascabel al gato, porque ciertamente lo único que a lo mejor podríamos de alguna manera probar de algún modo que se consideran los documentos apropiados es si los recursos se están destinando adecuadamente para lo que estuvieron digamos, planeados, ¿no? O sea, todas las instancias de gobierno tienen en algún momento un plan, digamos, que entregan anualmente y donde viene el presupuesto que van a ejercer, digamos, que va ligado a acciones concretas, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, sí es una información pública o debería ser pública, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, sería de la dependencia decirle, bueno, a ver, ¿cuál fue tu plan? ¿Cómo es que, digamos, tú calculaste cuáles iban a ser, digamos, el presupuesto que tú ibas a pedir para ejercerlo en tales actividades, ¿no? Y verificar o tratar de verificar que en efecto esas acciones se llevaron a cabo, ¿no? O sea, normalmente dice, bueno, se harán 100 capacitaciones, ¿no? Entonces, con un costo de tanto, ¿no? Entonces, bueno, verificar que en efecto se hicieron las capacitaciones, ¿no? Entonces, ahí decir, se hace una solicitud formal, digamos, a la dependencia, decir, a ver, tú en tu plan, digamos, anual estás diciendo que vas a hacer tantas capacitaciones. A ver, por favor, mándame evidencia de eso.
¿no? Entonces, bueno, ahí empezamos a darle uso a los datos y se enlaza, digamos, posiblemente con un tema ya de presupuesto, que si no se puede probar, entonces, bueno, a lo mejor ahí sí ya, digamos, puede ser un acto de corrupción, ¿no? Pero es ir buscando cómo hacer, digamos, que con las herramientas que se tienen, con lo poco o mucho que se tenga, cómo le vamos haciendo para poder, digamos, de alguna manera ir metiendo en cintura las instituciones. Yo les pongo un ejemplo rápidamente de lo que pasa en el sistema. El sistema tiene que proveer de algún modo, por ejemplo, indicadores de desempeño de las instituciones y del propio sistema. Entonces, eso es parte, digamos, de la política estatal anticorrupción que se está construyendo en este momento, es construcción de políticas públicas. Pero nosotros como ciudadanos lo que hicimos fue desarrollar un tablero de seguimiento a las instituciones, en donde nos estamos enfocando a ver qué es lo que pasa con las denuncias, qué es lo que pasa, digamos, específicamente en este ámbito. Entonces, es decir, bueno, a ver cuántas denuncias tu Secretaría de la Función Pública tienes, de estas cuántas se desecharon, cuántas sí procedieron, cuáles tuvieron, digamos, una solución mediática, se medió entre las partes y tuvo un arreglo, por ejemplo, se pudo devolver el dinero que a lo mejor falta, etcétera, cuáles, digamos, siguieron su cauce legal y tuvieron una sanción, etcétera. Bueno, eso lo propusimos y llevamos casi 2 años que el comité coordinador no quiere aceptar esto, porque dice que básicamente, bueno, pues, o bueno, creemos que tienen miedo a ser exhibidos, ¿no? O sea, de si están o no cumpliendo con su trabajo, al menos en esta cuestión, digamos, de las denuncias y cómo se le va dando, digamos, el seguimiento a las mismas, ¿no? Entonces, es complicado, es una cuestión que la ciudadanía no queda de otra, ¿no? Así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones. ¿Por qué? Porque todos vivimos en una sociedad y queremos que mejore. Créanme que la resistencia de las instituciones al cambio es muy grande. Nosotros lo vemos diariamente. No hay, yo creo que un mejor ejemplo de un acercamiento o de una cercanía tan grande entre la ciudadanía y el sector público como lo es el sistema. El hecho de que un ciudadano presida el sistema estatal anticorrupción, créanme que a más de uno le da calambres y es una resistencia muy grande a que la ciudadanía, digamos, esté allí presente, porque realmente hay tanta resistencia, pero las cosas van cambiando y se tienen que acostumbrar y nosotros nos tenemos que acostumbrar, como bien decía Sidonia, a que tenemos esos derechos y que hay que ejercerlos, ¿no? Porque pasa finalmente también por una cuestión, y lo entiendo, hay algunas personas que no lo pueden hacer, pero los que sí podemos dedicar un tiempo a este tipo de cosas, lo debemos de hacer, es nuestra obligación. ¿Por qué? Porque, bueno, yo creo que todos los que estamos aquí, que los escuchas y los amigos y la familia, pues queremos que las cosas cambien, ¿no? Que sean mejores. Pero ese cambio, y sobre todo ahora que nos damos cuenta que los partidos políticos no necesariamente son la solución, me parece que es el momento ciudadano, me parece que la ciudadanía tiene que tomar en serio que es parte de una sociedad y ejercer esos derechos y, bueno, conocerlos primero, como bien decían, y, bueno, ejercer esos derechos y también, pues, estas obligaciones que nos dicen, yo quiero algo mejor. Por aquí llegan más saludos también. Mario Sandín nos manda saludos, nos dice que espera que nos encontremos muy bien. Fuerte abrazo, amigo. Qué bueno que estás por aquí conectado. Viviana Báez dice, les felicito por su programa, muy buenos temas. El maestro Daniel, siempre comprometido con su trabajo, una gran persona, profesionista, representante de Puebla. Saludos desde Veracruz. Amigo. Gracias, saludos a Viviana. Juana Matamoros Barrientos nos dice, excelente información, la compartiré. Es cierto, hay gente en las poblaciones vulnerables en las cuales no están sabiendo lo que necesitan y la tecnología es maravillosa, de la cual nos pone al alcance de la mayoría la información.
Y por aquí, bueno, Juana también nos manda un fuerte abrazo, querida amiga, y nos dice: bendiciones de su programa, me complace conocer de ustedes, el aportar sus conocimientos y con los invitados a través de esta tecnología. Es maravilloso contar con estos temas. Un abrazo a ambas mujeres. Muchas gracias, Juana, de verdad, y muchas gracias a quienes vemos que se siguen conectando por aquí. El tema de esta noche, de verdad que es muy interesante, cómo la ciudadanía nos tenemos que sumar, tenemos que unir nuestros esfuerzos justamente para dar este combate a la corrupción, que sabemos que es pues uno de los males y que pues en estos momentos de esta contingencia se acrecenta, así como hemos identificado este incremento en las violencias domésticas en contra de mujeres, de niñas, de adultas mayores, pues también tristemente esta posibilidad de pues generar espacios no tan transparentes, simulando o generando complicación para la rendición de cuentas, pero por eso pues aquí está nuestro querido amigo Daniel, aliado ya de estas causas, aliado también de este espacio, y pues que ya está también sumándose para que pues podamos en unión, en redes, sumar acciones para el combate a la corrupción. Así es. No es un tema sencillo y créanme que a pesar de que pues puede parecer, digamos, una tarea enorme, nosotros 5 no hemos dejado de trabajar desde el primer día, siempre con el mismo compromiso. Aceptamos que hay muchas carencias, muchas fallas en nuestro trabajo, eso no lo evadimos de ninguna manera. Una de ellas, sobre todo, es, y por eso qué bueno que se abren estos espacios, es finalmente comunicar, ¿no? Saber primero que la gente sepa que existimos, ¿no? Que existe un sistema y que dentro de este sistema estatal anticorrupción existen unos ciudadanos que están ahí para hacer este vínculo entre la ciudadanía y este sistema, ¿no? Esa es una tarea definitivamente titánica que tenemos, que, bueno, sobre todo en los municipios, ¿no? O sea, tenemos esta circunstancia de que, bueno, Puebla tiene 217 municipios, algunos todavía de usos y costumbres, algunos pues bastante alejados, digamos, de la capital y de muchas de las poblaciones grandes. Entonces, es un gran reto que tenemos, pero también quiero comentarles que desde el mes de enero no cobramos, no nos han pagado, y que además el comité coordinador decidió reducir nuestro salario en 70%. Entonces, es un problema que tenemos. Bueno, ya tenemos ahí en curso un litigio, pero bueno, es una forma en la cual, digamos, de alguna manera, pues se manifiesta esta resistencia al cambio, ¿no? Entonces, pero créanme que desde enero para acá estamos sobreviviendo como podemos y no hemos dejado de trabajar. Entonces, desgraciadamente, bueno, no hemos sabido comunicar lo que hacemos y cómo lo hacemos, pero créanme que de nuestra parte no ha quedado y que no quedará, ¿no? O sea, estamos completamente comprometidos y creemos firmemente en que este sistema va a funcionar, pero también hay que darle un poco de tiempo, ¿no? Es muy joven, hay muchos que no acabamos de entender bien todo lo que esto implica, porque de hecho, por ejemplo, ahorita estamos en mesas, bueno, hasta antes de la contingencia, estábamos en mesas en el Congreso para proponer reformas a lo que tiene que ver con la ley del sistema estatal anticorrupción, pero eso se interrumpió. También tenemos por ahí una iniciativa para que los titulares de organismos autónomos, como son la Fiscalía Anticorrupción, o, por ejemplo, también la Comisión de Derechos Humanos, sean nombrados a través de una comisión de selección como la que nos selecciona a nosotros, que está integrada por, sociedad civil, por empresarios, por académicos. Entonces, que sea esta comisión, que exista un perfil muy claro además, y que, bueno, sean, digamos, lo más abierto a la ciudadanía posible todo este proceso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque sabemos que muchas veces estas designaciones que son, digamos, pues hasta el momento pues, discrecionales, afectan, digamos, claramente a la manera en la cual se rigen o se da el trabajo de las instituciones, ¿no? Entonces,
Afortunadamente, en este caso, por ejemplo, sí quiero reconocer a la fiscal anticorrupción, la maestra María Eugenia Calderón, que tiene la total apertura y disposición para nuestros temas ciudadanos y, bueno, ha trabajado fuertemente, a pesar de que en un principio no tenía recursos, bueno, ha ido aumentando, digamos, los mismos, y siempre ha estado o está completamente abierta a la ciudadanía. Entonces, hay instituciones que sí también vale la pena reconocer, sí trabajan y sí están de alguna manera abiertos a la ciudadanía, ¿no? Porque también es algo que hay que entender. No se trata ya de esta lucha entre funcionarios y ciudadanos. O sea, en esta cuestión de corrupción, todos podemos caer en un acto de corrupción, seamos o no funcionarios, seamos ciudadanos. O sea, no hay ciudadano impoluto y todos los funcionarios son completamente corruptos, ¿no? También hay que entender un poco el contexto, ¿no? O sea, yo en mi trabajo de sociedad civil, hasta que empecé a interactuar más con la función pública, con todos los funcionarios, te das cuenta de que muchas instituciones trabajan no necesariamente con todos los recursos que se podrían tener. Por una u otra circunstancia, independientemente del desvío de los recursos, si existe o no, parece ser que en muchos casos la falta, por ejemplo, de recursos humanos o de otra forma, sí es un impedimento para que muchas veces pues, se haga el trabajo de la mejor manera posible, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos con la fiscal, nos decía, bueno, yo tengo 5 policías ministeriales para todo el estado de Puebla, ¿no? O sea, los policías ministeriales son los que finalmente van e investigan los actos de corrupción. Entonces, no se puede, ¿no? O sea, tenemos 217 municipios y solamente 5 policías investigan todo, pues es imposible, ¿no? O, por ejemplo, tenían las pistolas, pero me parece que no tenían las balas, entonces ellos las tenían que comprar. Había una cámara para documentar todo, pero se rompió, entonces ellos ocupaban su teléfono. Entonces, bueno, o sea, es también entender que todo esto tiene que ir cambiando, ¿no? Pero que no es automáticamente que el funcionario es corrupto y la ciudadanía no lo es, ¿no? O sea, hay que ir cambiando también ese discurso porque finalmente no lleva a nada bueno. Es algo que hay que cambiar dentro de nuestra cultura de integridad. Pues bueno, por aquí nos llegó también otro mensaje de Deyanira, dice muchas felicidades y muchas gracias por la calidad de información que nos manejan, dado que tenemos todavía muchas dudas que nos aquejan, pues qué bueno que les sea de utilidad. Yo me llevo la tarea, porque ahorita dijo Daniel, mencionó el decreto, yo la verdad el decreto lo vi junto con el paquete de decretos que pues se han estado publicando, me agobié un poco por la nueva, la de hoy, que ya dicen que vamos a entrar en seca, entonces... Pero sí las tenemos en lista y lo que yo me comprometo es que el lunes, con mucho gusto, para entender un poco cómo va a estar este tema del reparto de ayudas alimentarias, chequemos el decreto y compartamos pues aquí con la audiencia cuáles son las reglas de operación y también a nosotras que nos ayude mucho para tener claro en su caso cómo pudiéramos canalizar a las mujeres que nos están, o a las personas en general que pues nos están haciendo el comentario de que pues quieren saber cómo pueden acceder a estas ayudas. Y bueno, yo de repente veo y aquí el tiempo se nos va y nos podemos echar 25 horas porque siempre es muy interesante pues el ir generando estos diálogos que aunque estamos de manera remota cada quien desde sus espacios, unos un poquito más lejanos que otros, pues nos sentimos justamente construyendo esta comunidad ahora a través de estos espacios y de veras que es muy grato escuchar que, por ejemplo, todos, así como Daniel, todos las personas que nos han estado acompañando, todas digan, yo me sumo con esto, yo apoyo con esto, entonces... De veras que es algo que les agradecemos mucho porque es justamente por el bien y lo hemos dicho y no nos vamos a cansar de repetirlo, de esta vamos a salir y vamos a salir si lo hacemos de manera unida y si lo hacemos quitándonos que si los estos o los otros o unos somos más o somos menos que otros. Y ya como para ir concluyendo y como para ir relajando un poco esta parte, por ahí vieron que mi comadre y yo nos estábamos echando un drink, es que es viernes, entonces la verdad es que viernes ya una ya está así como
En medio de la pandemia y con todo, pues hay que relajarse un poco. Y por aquí vamos a dejar emplazado a Daniel, además de todo lo que ya se comprometió, que se va a sumar pues a canalizar estas denuncias y que a través del CPC se pueda dar estos acompañamientos a pues falta de respuesta por parte de autoridades. También lo vamos a dejar emplazado porque por ahí maneja un tema muy interesante con la mixología de los mezcales y demás. Entonces va a quedar emplazado para que después tengamos un Ponte las Gafas Violeta con mezcales. Así es. Y de hecho en ese tema era lo que les quería comentar. Sería muy bueno que invitaran a mis compañeras de Mezcal Mistli, porque justamente Mezcal Mistli es una empresa pues 100% manejada y es una iniciativa de mujeres. Entonces, creo que su experiencia en este mundo del mezcal, que es realmente muy complicado porque la mayoría son hombres, bueno, a mí me cuentan cada cosa que han tenido que pasar en este mundo, desde acoso, desde, bueno, un montón de cuestiones, ¿no? Entonces, es una empresa que es muy joven, está empezando, tenemos poco más de 2 años y en este momento, por ejemplo, tenemos reparto de coctelería a domicilio. Entonces búsquenos ahí en Facebook como Mezcal Mistli, Mistli con Z. También estamos en Instagram o mezcalmistli.com.mx. Ahí entonces ahí vienen nuestros datos de contacto. Entonces tenemos ahorita reparto a Cholula y a la ciudad de Puebla también. Entonces, pero sí, definitivamente que el mundo del mezcal es otro. Consuman mezcal poblano, por si no sabían, en Puebla se hace mezcal y se hace muy buen mezcal. No, y aparte a quienes nos lo dices, o sea, yo soy mezcalerísima, o sea, y aquí mi comadre igual, ahí cuando hemos tenido la oportunidad de degustarlo en Puebla, en Oaxaca, en diferentes partes, la verdad es que nos encanta. Entonces pásanos el contacto de estas chavas, que además va a ser genial, porque parte también de este espacio de Ponte las Gafas Violeta es eso, ¿no? Construir comunidad a través de pues lo que estamos haciendo todas y todos, y la verdad es que es padrísimo, pues que también la aportemos al lado de los mezcales y mezcales hechos por chavas de Puebla. Bueno, no ya, o sea, no, ya nos ganaste ahí. Ya me vi. Así es. No, adelante, por supuesto. Yo creo que Marianne y Jessica estarán pues muy, muy contentas en algún momento de platicarles toda su experiencia, porque además de interesante, bueno, tiene que ver con todos los temas estos de pues que ustedes son expertas y que ustedes manejan, y ya les contarán al aire un montón de cosas que han vivido, porque tenemos, así como tenemos malas anécdotas, por supuesto que también tenemos muy buenas anécdotas, ¿no? Y todo pues gracias a nuestros clientes, ¿no? Que son los que hacen la diferencia, como aquella que relatábamos al principio de la comunicación, Norma, de cómo supiste que estaba yo en el negocio del mezcal, ¿no? Entonces, justamente ese tipo, digamos, de anécdotas pues son las que valoramos mucho, porque sobre todo nosotros en Mistli, lo más importante es nuestro cliente, y siempre tratamos de poner un extra para que el cliente esté satisfecho. Entonces, búsquenos en Facebook, Mezcal Mistli. También estamos en Instagram, igual Mezcal Mistli, o mistli.com.mx. Ahí pueden encontrar nuestros datos de contacto. Perfecto, muchísimas gracias. Yo ya te sigo en la red social, bueno, en Mezcal, y estaremos invitando próximamente, y creo que sería interesante hablar sobre estos procesos de empoderamiento también económico, mujeres empresarias, cómo fundan, qué tuvieron que pasar, porque son historias que inspiran, y muchas veces eso necesitamos también, escuchar estas historias que inspiran de mujeres poblanas que hay que visibilizar. De mi parte ha sido todo un gusto, de verdad, poder conocerte, poder compartir esto contigo, y pues me gustaría pues que más adelante, ¿verdad?, te pudiera seguir sumando justamente con estos temas que me parecen tan importantes, que la ciudadanía igual, hay que fomentar el tema de la participación ciudadana, la rendición de cuentas, el tema del acceso a la información, los gobiernos abiertos y demás, porque sí creo que esto abona a los procesos democráticos, abona a que la ciudadanía nos sentamos representados y representadas de verdad, y que tengamos una esperanza en que existen organismos que pueden ayudarnos a hacer cajas de resonancia justo cuando necesitamos estos accesos, esta información. Como bien lo dices, ha costado trabajo, seguirá costando trabajo, porque finalmente hay resistencia y la entendemos, pero creo que si entre todas y todos sumamos que en estos espacios en donde tú cuando lo necesites puedas venir a compartirnos, siéntete pues libre de hacerlo, y pues de verdad un honor y un gusto haber coincidido con ustedes esta noche.
Al contrario, pues les agradezco mucho el espacio porque justamente es lo que buscamos, ¿no? En este momento, pues tan complicado para todos, que, bueno, se abran estos espacios, aunque sea a distancia, para que podamos de alguna manera empezar a platicarle a la ciudadanía de todo lo que hacemos y que, bueno, que sepan, ¿no? Que existimos y que estamos comprometidos. Y pues de nuevo, pues agradecerles más que nada el espacio. Un gusto también, Edurne, no había yo platicado contigo, sí te conocía yo de referencia por amistades mutuas que tenemos, obviamente, y bueno, pues a Norma, ¿no? Que ahí somos aliados en varios frentes. Muchas gracias por la oportunidad de nuevo y pues juntos saldremos de esto. Muchísimas gracias, Daniel. Yo también ya ahorita me metí, ya estoy siguiendo a Mezcal Mystery por todas sus redes y voy a estar ahí también muy al pendiente para no perder la oportunidad de mezcalear en medio de la pandemia. Ha sido un gusto, ha sido un honor que nos hayan permitido llegar hasta sus espacios, que nos hayan abierto la oportunidad este viernes, esta noche, otra vez desde Ponte las Gafas Violeta, a todas las personas que se conectaron, a quienes nos comparten sus historias, a quienes confían en nosotras, justamente para ser caja de resonancia de lo que ustedes están pasando desde allá. Cuando pues recién empezaba esta necesidad de pues generar un confinamiento y como sociedad civil pues muchas tomamos esta decisión de quedarnos en casa como una manera porque no teníamos otra forma de afrontarlo. Sobrepasando todos los temas económicos, del propio desarrollo de nuestras microempresas y demás, pero bueno, aquí Edurne y yo dijimos, ¿cómo le podemos mandar un mensaje de esperanza, de aliento y también pues, un momento de relajación a nuestras amigas, a nuestros amigos? Pues de ahí surgió la idea y bueno, la próxima semana ya estaremos cumpliendo un mes de transmisiones de lunes a viernes y pues ya por ahí les tendremos más sorpresas. Ya saben que ahora los miércoles es miércoles de libro y ahí vamos a ir incluyendo más actividades justamente para que pues esta comunidad siga creciendo y se siga fortaleciendo. Muchísimas gracias, Daniel, por pues haber levantado la mano, por escuchar nuestro programa, por como bien dices, pues hemos tenido la oportunidad de ser aliados, de dar batallas juntos y yo sé que vamos a seguir dando muchas más batallas, estando adentro, estando afuera, desde sociedad civil o desde la administración pública, desde el lugar en donde nos encontremos. Yo creo que pues las personas que tenemos este ideal de transformar a la sociedad y hacerlo a través pues de la educación, a través del derecho de acceso a la información, a través de combatir las injusticias, pues nos vamos encontrando, nos vamos sumando y vamos creciendo en unidad. De veras que muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, gracias a quienes estuvieron conectados, conectadas y les esperamos la próxima semana en Ponte las Gafas Violeta. Va a ser una semana súper intensa. Ya tenemos ahí una lista que ya les iremos revelando de quienes nos van a estar acompañando la próxima semana y son súper perfiles que, así como Daniel, pues nos van a decir desde sus trincheras cómo están haciendo, cómo están sumando esfuerzos para que salgamos adelante de esta situación. Soy Norma Pimentel, ha sido un gusto estar con ustedes. Les enviamos un abrazo virtual, un beso virtual y muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Hasta luego, buenas noches. Esperen porque ya saben que la transmisión por aquí espera.